La luna congelada de Kepler 442 se parecía el infierno cubierto de hielo. Jake Morrison se apretó más la chaqueta cuando la nave de transporte aterrizó con un ruido sordo en la superficie rocosa. A través de la pequeña ventana, no podía ver nada más que nieve blanca y rocas negras que se extendían hasta el horizonte. El viento afuera gritaba como una bestia furiosa, e incluso a través de las gruesas paredes del barco, podía sentir el frío intentando entrar. La temperatura es de -60 grados centígrados, anunció la computadora del barco con su plana voz electrónica. La velocidad del viento es de 40 km/h. Se detectan sistemas de tormenta que se acercan desde el noroeste. Jake miró a sus compañeros cadetes. Vinieron de toda la galaxia, representando docenas de especies diferentes. La mayoría de ellos parecían asustados. Los sapirianos chasqueaban las mandíbulas nerviosamente y sus ojos, parecidos a los de los insectos, se movían por toda la cabina. Los Zarati permanecieron completamente quietos, pero Jake pudo ver pequeñas grietas formándose en su piel de cristal debido al estrés. Incluso los Borak, que se suponía que eran duros, se movían más lento de lo habitual. Él era el único humano en este transporte. De los 200 cadetes que tomaron el examen final, solo 12 eran de la Tierra. Los demás siempre miraban a los humanos con curiosidad, como si fueran una especie de extraña curiosidad procedente de un planeta remoto. La mayoría de las especies alienígenas pensaban que los humanos eran débiles porque no tenían armadura natural, veneno o la capacidad de ver en la oscuridad. El comandante Beltar estaba al frente del transporte. Era un Vortach, lo que significaba que parecía un lagarto gigante que había aprendido a caminar sobre dos patas. Sus escamas eran de color azul oscuro y negro, y sus ojos amarillos podían ver cosas que los humanos no podían. Cuando habló, su lengua bífida se movió rápidamente para saborear el aire. «Escuchen atentamente», dijo el comandante, con la voz llena de autoridad de quien ha sobrevivido a docenas de estos exámenes. Esta es su prueba final en la Academia Militar Galáctica. Pasarás 7 días en esta luna con suministros mínimos. Debes completar una serie de desafíos mientras te mantienes con vida en condiciones que ya han matado cadetes antes. Jake sintió un nudo en el estómago. Sabía que este día llegaría, pero oírlo en voz alta lo hizo real. Se dividirán en equipos de 4. Beltar continuó. Cada equipo recibe un refugio de emergencia, comida para 3 días, herramientas básicas y balizas de emergencia. Si activas tu baliza, una nave de rescate vendrá a buscarte, pero también suspenderás el examen y probablemente serás expulsado de la academia. La mirada del comandante recorrió la cabina, deteniéndose brevemente en cada cadete. La tasa de supervivencia para este examen es del 93%. La mayoría de los fracasos ocurren en los 2 primeros días. Quienes suspenden suelen hacerlo por pánico, desperdician sus suministros o ignoran a sus compañeros. Un sapiriano llamado Clix levantó uno de sus antebrazos. «Comandante, ¿qué hay de las necesidades específicas de cada especie?» Mi gente entró en letargo a temperaturas bajo cero. La Academia proporciona equipo estándar diseñado para mantener vivas a todas las especies, respondió. Debes hacer que funcione. Jake frunció el ceño. Había estudiado el equipo de supervivencia de la Academia. Y estaba diseñado para condiciones promedio para todas las especies. Pero no existía el promedio cuando se hablaba de docenas de formas de vida diferentes que habían evolucionado en mundos completamente distintos. Lo que funcionaba para un reptil no funcionaba para un insecto, y lo que funcionaba para un ser de cristal no funcionaba para ninguno de los dos. El transporte se estremeció al ser golpeado por otra ráfaga de viento. A través de la ventana, Jake pudo ver la nieve azotando horizontalmente el paisaje. La tormenta empeoraba, y aún no habían desembarcado. Los equipos se asignarán al azar, anunció Beltar, leyendo un panel de datos. Morrison, Jake, el líder del equipo Vex, los miembros del equipo, Clix, Sara. Jake miró a su alrededor para encontrar a sus compañeros.
Vex era un joven Borak con escamas verdosas y los movimientos rápidos de alguien inteligente pero inexperto. Klix era el nervioso Siran que había preguntado sobre la latencia. Sara era una Zarati cuyo cuerpo cristalino reflejaba las luces de la cabina como un diamante viviente. Se reunieron cerca de una de las puertas de salida mientras Beltar seguía leyendo las asignaciones de los equipos. Jake estudió a sus compañeros e intentó averiguar cómo sobrevivirían juntos. Vex parecía confiado, pero Borak tenía un problema con las bajas temperaturas que los volvía lentos. Klix ya mostraba signos de estrés, y Jake sabía que los sapirianos prácticamente se apagaban cuando hacía demasiado frío. Sara parecía tranquila, pero había leído que Zarati se volvía frágil en temperaturas extremas, lo que significaba que podía desmoronarse si no tenía cuidado. No es precisamente el equipo ideal, murmuró Vex, aparentemente pensando lo mismo. Lo haremos funcionar, dijo Jake, aunque no estaba seguro de cómo. La rampa de salida bajó con un siseo hidráulico y el aire frío entró como un golpe físico. El aliento de Jake se convirtió al instante en vapor, y pudo sentir que la humedad en su nariz comenzaba a congelarse. Los demás cadetes jadearon y se acurrucaron mientras la temperatura bajaba 20 grados en segundos. ¡Rápido!, gritó Beltar por encima del viento. Establezcan sus refugios antes de que la tormenta empeore. Sus suministros están en los compartimentos de almacenamiento. Buena suerte. Jake siguió a su equipo por la rampa hasta la superficie helada de la luna. El suelo estaba cubierto de una capa de hielo que crujía bajo sus botas. El viento le atravesaba la chaqueta como si fuera de papel, y ya sentía que se le entumecían los dedos a pesar de los guantes. Klix tropezó y casi se cae. Sus movimientos se volvían inestables a medida que el frío le afectaba el sistema nervioso. Sara caminaba con cuidado, obviamente preocupada por las fracturas por estrés en su cuerpo de cristal. Vex intentaba parecer seguro, pero Jake notaba que respiraba con dificultad a medida que su metabolismo reptil luchaba con la temperatura. Encontraron su escondite de suministros y empezaron a desempacar su equipo. El refugio estándar de la academia estaba diseñado como una pequeña cúpula que se armaba rápidamente. Tenía elementos calefactores alimentados por un pequeño generador, suficientes barras de comida para 3 días, pastillas purificadoras de agua y herramientas básicas. Todo parecía estándar y reglamentario, completamente inadecuado para lo que Jake preveía. Miró al cielo y sintió que se le helaba la sangre. La tormenta que se acercaba por el noroeste no era el pequeño sistema meteorológico que había detectado la computadora de la nave. Las nubes eran negras y densas, se movían más rápido de lo debido, y el viento ya era más fuerte que cualquier cosa en los materiales de entrenamiento de la academia. Tenemos que montar el refugio ahora, dijo Jake, desempacando los componentes del domo. ¿Por qué tanta prisa?, preguntó Vex. Tenemos tiempo para inspeccionar la zona y elegir la mejor ubicación. Jake miró a su líder de equipo y se dio cuenta de que ninguno de ellos entendía a qué se enfrentaban. La academia los había entrenado para un ejercicio de supervivencia controlado, no para la emergencia real que se les avecinaba. El equipo estandarizado no sería suficiente. Los procedimientos estándar no funcionarían. Y si seguían los protocolos de la academia, probablemente morirían. Porque Jake dijo, viendo acercarse las nubes de tormenta, ese no es un sistema meteorológico normal. Y si no estamos preparados, cuando llegue, este examen se convertirá en algo que la academia nunca planeó. El viento aullaba sobre el paisaje helado, trayendo consigo la promesa de una prueba que los llevaría mucho más allá de todo lo que habían entrenado. Jake miró a sus compañeros de equipo en apuros y comprendió que su supervivencia dependería de algo más que el entrenamiento de la academia. Dependería de 10.000 años de experiencia humana con un planeta que había intentado exterminar a su especie por todos los medios. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. El nuevo refugio de Jake parecía construido por un loco con chatarra. Los instructores de la academia lo habrían reprobado con solo mirarlo. Pero funcionaba,
y eso era todo lo que importaba. Cuando la alternativa era morir congelado, destrozó todo lo que la Academia les había dado y lo reconstruyó en algo completamente diferente. Las paredes exteriores estaban hechas del material original de la cúpula, pero añadió capas adicionales con tela rasgada, aislamiento recuperado e incluso piezas de su equipo roto. Toda la estructura era más baja y ancha que la cúpula original, diseñada para protegerse del viento en lugar de combatirlo. En el interior, creó 4 cámaras separadas, cada una diseñada para un tipo diferente de biología alienígena. Le llevó toda la noche construirlo, trabajando bajo un viento aullante que le congelaba los dedos incluso con guantes gruesos. Pero ahora sus compañeros no solo estaban vivos. Se estaban recuperando. Klix yacía en la cámara más cálida, envuelto en cada pieza de aislamiento que Jake pudo encontrar. El Zapirano seguía en letargo, pero sus signos vitales eran estables. Jake había improvisado un sistema de calefacción con piezas de su equipo averiado que mantenía la temperatura exactamente donde debía estar. Era como un capullo de alta tecnología que mantendría a Click a salvo hasta que pasara la tormenta. ¿Cómo supiste hacer esto?, preguntó Vex. El Borak estaba sentado en su propia cámara, donde Jake había creado un sistema de piedras calientes que liberaban calor lentamente a lo largo del día. Por primera vez desde que empezó la tormenta, Vex volvió a pensar con claridad. Mi abuelo me enseñó, dijo Jake, comprobando las lecturas de temperatura de cada cámara. Soportó unos inviernos duros en Minnesota. Siempre decía que mantenerse caliente no consistía en tener el mejor equipamiento. Se trataba de comprender lo que tu cuerpo necesitaba y luego hacerlo realidad con lo que tenías. Jake se trasladó a la habitación de Sara, donde Zarati estaba sentada muy quieta. Las fracturas por estrés en su cuerpo de cristal habían dejado de propagarse gracias al control gradual de temperatura que Jake había construido a su alrededor. Había utilizado trozos de metal y tela para crear una serie de deflectores de calor que evitaban cambios bruscos de temperatura. El dolor ha cesado. Sara dijo que su voz sonaba aliviada por primera vez en días. Las fracturas se están estabilizando. Bien, dijo Jake, ajustando uno de los deflectores de calor. La estructura cristalina de Zarati no puede soportar cambios repentinos de temperatura. Pero si mantenemos el entorno estable, nuestro cuerpo puede repararse a sí mismo. La verdad era que Jake nunca había construido algo así antes, pero entendía algo que los instructores extraterrestres de la Academia no. Los humanos habían pasado millones de años aprendiendo a sobrevivir en entornos que cambiaban sin previo aviso. Edades de hielo, inviernos volcánicos, inundaciones que arrasaron regiones enteras. La Tierra había intentado matar a la humanidad de todas las formas posibles. Y los humanos habían sobrevivido aprendiendo a adaptarse. Cada cultura humana ha desarrollado diferentes técnicas de supervivencia porque se ha enfrentado a diferentes amenazas. Los pueblos del Ártico aprendieron a construir refugios con hielo y nieve. Las tribus del desierto aprendieron a encontrar agua en lugares que parecían completamente secos. Los habitantes de las montañas aprendieron a sobrevivir en el aire enrarecido y en las tormentas repentinas. Jake no era más inteligente que los instructores de la Academia. Simplemente estaba recurriendo a una base de datos de conocimientos de supervivencia mucho más antigua y más desesperada. Al quinto día logró reparar uno de los paneles de comunicaciones dañados utilizando piezas de su equipo averiado. La señal era débil y llena de estática, pero fue suficiente para captar transmisiones de emergencia desde el otro lado de la luna. Lo que oyó le heló la sangre. Mayday, Mayday, aquí el equipo 7, se escuchó una voz entrecortada en la estática. Nuestro refugio se ha derrumbado. Tenemos múltiples víctimas y necesitamos evacuación inmediata. Equipo 12 a la estación base, dijo otra voz. Hemos activado nuestra baliza de emergencia, pero no podemos alcanzar las coordenadas de evacuación. Repito, no podemos alcanzar las coordenadas de evacuación. Estación base para todos los equipos. Llegó una transmisión con sonido oficial.
Las condiciones de tormenta impiden las operaciones de rescate. Se recomienda a todos los equipos mantener su posición y esperar a que mejore el tiempo. Se desconoce el tiempo estimado para la capacidad de rescate. Jake bajó el volumen para que sus compañeros de equipo no pudieran escuchar la desesperación en las voces. Al otro lado de la luna, los equipos de cadetes estaban muriendo o apenas lograban sobrevivir. El equipamiento y los procedimientos estándar de la academia estaban fallando en todas partes. Los equipos que habían activado sus balizas de emergencia se quedaron atrapados esperando barcos de rescate que no pudieron llegar hasta ellos debido a la tormenta. ¿Cuántos equipos están en problemas?, Bex preguntó. Había estado escuchando las transmisiones a pesar de los esfuerzos de Jake por mantenerlas en silencio. La mayoría de ellos, admitió Jake. La tormenta es peor que cualquier cosa que la academia haya planeado. Su equipo no está diseñado para estas condiciones. Pero estamos sobreviviendo, observó Sarah. Sus adaptaciones están funcionando. Jake asintió, pero pensaba en algo más grande que su propia supervivencia. A través de las transmisiones de radio, llenas de estática, podía escuchar a los equipos que se estaban quedando sin comida, perdiendo calor y muriendo lentamente a medida que sus refugios fallaban. Algunos llevaban horas en silencio, lo que probablemente significaba que ya estaban muertos. Necesitamos hacer más que simplemente sobrevivir, dijo Jake, tomando una decisión que habría sorprendido a sus instructores de la academia. Necesitamos ayudar a los demás. ¿Cómo?, preguntó Bex. No podemos alcanzarlos con esta tormenta. Podemos guiarlos, dijo Jake, trabajando en el sistema de comunicación. Podemos compartir lo que hemos aprendido, decirles cómo modificar sus refugios, cómo conservar el calor, cómo adaptar su equipo. Durante las siguientes 12 horas, Jake convirtió su refugio en un centro de coordinación de rescate no oficial. Usando el sistema de comunicación reparado, contactó a los equipos con dificultades en toda la luna. Les enseñó cómo romper la academia. Normativas para salvar sus vidas. Equipo 15, soy Jake Morrison, transmitió a un grupo de cadetes cuyo refugio estaba fallando. Dejen de intentar reparar su cúpula. Destruyanla y construyan algo más bajo y ancho. Usen sus sacos de dormir como capas aislantes, no como camas. Equipo 3, deben separar a los miembros de su equipo por especie, le dijo a otro grupo. Los Arati necesitan un control gradual de la temperatura. Los Borak necesitan fuentes de calor externas. Los Zafirianos necesitan microambientes estables. Morrison, soy compañero, dijo una voz desesperada. Nuestro Sirian ha entrado en letargo y creemos que se está muriendo. No se está muriendo, respondió Jake, recordando sus propias dificultades con los clics. El letargo es un mecanismo de supervivencia. Manténganlo caliente, pero no intenten despertarlo. Saldrá cuando la temperatura se estabilice. Algunos equipos no pudieron ser ayudados. Su equipo estaba demasiado dañado o estaban demasiado deteriorados para hacer los cambios que Jake sugirió, pero otros comenzaron a reportar éxito. Los refugios que habían estado fallando comenzaron a mantenerse unidos. Los equipos que se habían estado preparando para activar sus balizas de emergencia. Decidió seguir intentándolo. Morrison recibió una transmisión del mismísimo comandante Beltar. ¿Cuál es su estado? Todos los miembros del equipo están estables, señor, informó Jake. Hemos reparado el equipo de comunicación y estamos brindando asistencia a otros equipos. Hubo una larga pausa. Cadete Morrison, sus acciones violan los protocolos de supervivencia de la academia. Sí, señor, respondió Jake. Pero los protocolos de la academia no funcionan en estas condiciones. Tuvimos que adaptarnos o morir. Otra pausa. Continúe con sus actividades actuales, Morrison. Se realizará un informe completo después de la evacuación.
Jake miró a sus compañeros de equipo, quienes no solo sobrevivían, sino que prosperaban en sus entornos especializados. Klix seguía en letargo, pero sus signos vitales eran fuertes. Las fracturas de cristal de Sara estaban sanando. Vex estaba coordinando las comunicaciones de rescate con otros equipos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Pero dentro de su refugio improvisado, habían creado algo que la Academia nunca les había enseñado. Un lugar donde diferentes especies podían sobrevivir juntas al comprender y adaptarse a sus diferencias. El humano había aprendido algo importante durante esos días desesperados en la luna helada. Sobrevivir no se trataba solo de mantenerse con vida. Se trataba de asegurarse de que nadie se quedara atrás cuando el universo intentara matarte. Y a veces eso significaba tirar las reglas por la borda y confiar en 10.000 años de terquedad humana que se negaba a rendirse ante nadie. El nuevo refugio de Jake parecía construido por un loco con basura. Los instructores de la academia lo habrían suspendido con solo mirarlo. Pero funcionaba, y eso era todo lo que importaba cuando la alternativa era morir congelado. Había destrozado todo lo que la academia les había dado y lo había reconstruido en algo completamente diferente. Las paredes exteriores estaban hechas del material original de la cúpula, pero había añadido capas adicionales con tela rasgada, aislamiento recuperado e incluso piezas de su equipo roto. Toda la estructura era más baja y ancha que la cúpula original, diseñada para protegerse del viento en lugar de combatirlo. En el interior, había creado 4 cámaras separadas, cada una diseñada para un tipo diferente de biología alienígena. Le había llevado toda la noche construirlo, trabajando bajo un viento aullante que le congelaba los dedos incluso con guantes gruesos. Pero ahora sus compañeros no solo vivos, se estaban recuperando. Klix yacía en la cámara más cálida, envuelto en cada pieza de aislamiento que Jake pudo encontrar. El Zapirano seguía en letargo, pero sus constantes vitales eran estables. Jake había improvisado un sistema de calefacción con piezas de su equipo averiado que mantenía la temperatura exactamente donde debía estar. Era como un capullo de alta tecnología que mantendría a Klix a salvo hasta que pasara la tormenta. ¿Cómo supiste hacer esto?, preguntó Vex. El Borak estaba sentado en su propia cámara, donde Jake había creado un sistema de piedras calientes que liberaban calor lentamente a lo largo del día. Por primera vez desde que empezó la tormenta, Vex volvió a pensar con claridad. Mi abuelo me enseñó, dijo Jake, comprobando las lecturas de temperatura de cada cámara. Soportó unos inviernos duros en Minnesota. Siempre decía que mantenerse caliente no consistía en tener el mejor equipamiento. Se trataba de comprender lo que tu cuerpo necesitaba y luego hacerlo realidad con lo que tenías. Jake se trasladó a la habitación de Sara, donde Zarati estaba sentada muy quieta. Las fracturas por estrés en su cuerpo de cristal habían dejado de propagarse gracias al control gradual de temperatura que Jake había construido a su alrededor. Había utilizado trozos de metal y tela para crear una serie de deflectores de calor que evitaban cambios bruscos de temperatura. El dolor ha cesado. Sara dijo que su voz sonaba aliviada por primera vez en días. Las fracturas se están estabilizando. Bien, dijo Jake, ajustando uno de los deflectores de calor. La estructura cristalina de Zarati no puede soportar cambios bruscos de temperatura, pero si mantenemos el entorno estable, su cuerpo puede repararse a sí mismo. La verdad era que Jake nunca había construido algo así antes, pero entendía algo que los instructores extraterrestres de la academia no. Los humanos habían pasado millones de años aprendiendo a sobrevivir en entornos que cambiaban sin previo aviso. Edades de hielo, inviernos volcánicos, inundaciones que arrasaron regiones enteras. La Tierra había intentado matar a la humanidad de todas las formas posibles. Y los humanos habían sobrevivido aprendiendo a adaptarse.
Cada cultura humana ha desarrollado diferentes técnicas de supervivencia porque se ha enfrentado a diferentes amenazas. Los pueblos del Ártico aprendieron a construir refugios con hielo y nieve. Las tribus del desierto aprendieron a encontrar agua en lugares que parecían completamente secos. Los habitantes de las montañas aprendieron a sobrevivir en el aire enrarecido y en las tormentas repentinas. Jake no era más inteligente que los instructores de la academia. Simplemente estaba recurriendo a una base de datos de conocimientos de supervivencia mucho más antigua y más desesperada. Al quinto día logró reparar uno de los paneles de comunicaciones dañados utilizando piezas de su equipo averiado. La señal era débil y llena de estática, pero fue suficiente para captar transmisiones de emergencia desde el otro lado de la luna. Lo que oyó le heló la sangre. Mayday, Mayday, aquí el equipo 7, se escuchó una voz entrecortada en la estática. Nuestro refugio se ha derrumbado. Tenemos múltiples víctimas y necesitamos evacuación inmediata. Equipo 12 a la estación base, dijo otra voz. Hemos activado nuestra baliza de emergencia, pero no podemos alcanzar las coordenadas de evacuación. Repito, no podemos alcanzar las coordenadas de evacuación. Estación base para todos los equipos. Llegó una transmisión con sonido oficial. Las condiciones de tormenta impiden las operaciones de rescate. Se recomienda a todos los equipos mantener su posición y esperar a que mejore el tiempo. Se desconoce el tiempo estimado para la capacidad de rescate. Jake bajó el volumen para que sus compañeros de equipo no pudieran escuchar la desesperación en las voces. Al otro lado de la luna, los equipos de cadetes estaban muriendo o apenas lograban sobrevivir. El equipamiento y los procedimientos estándar de la academia estaban fallando en todas partes. Los equipos que habían activado sus balizas de emergencia se quedaron atrapados esperando barcos de rescate que no pudieron llegar hasta ellos debido a la tormenta. ¿Cuántos equipos están en problemas? Bex preguntó. Había estado escuchando las transmisiones a pesar de los esfuerzos de Jake por mantenerlas en silencio. La mayoría de ellos, admitió Jake. La tormenta es peor que todo lo que la academia había planeado. Su equipo no está diseñado para estas condiciones. Pero estamos sobreviviendo. Sara observó. Tus adaptaciones están funcionando. Jake asintió, pero estaba pensando en algo más grande que su propia supervivencia. A través de las transmisiones de radio estáticas, podía escuchar a los equipos que se estaban quedando sin comida, perdiendo calor y muriendo lentamente a medida que sus refugios fallaban. Algunos de ellos habían estado en silencio durante horas, lo que probablemente significaba que ya estaban muertos. Necesitamos hacer más que simplemente sobrevivir, dijo Jake, tomando una decisión que habría sorprendido a los instructores de su academia. Necesitamos ayudar a los demás. ¿Cómo? Bex preguntó. No podemos alcanzarlos en esta tormenta. Podemos guiarlos, dijo Jake mientras trabajaba en el conjunto de comunicaciones. Podemos compartir lo que hemos aprendido, decirles cómo modificar sus refugios, cómo conservar el calor, cómo adaptar su equipo. Durante las siguientes 12 horas, Jake convirtió su refugio en un centro de coordinación de rescate no oficial. Utilizando el sistema de comunicación reparado, se puso en contacto con los equipos que luchaban por sobrevivir en toda la luna. Les enseñó cómo romper las reglas de la academia para salvar sus vidas. Equipo 15, este es Jake Morrison. Le transmitió a un grupo de cadetes cuyo refugio estaba fallando. Deja de intentar reparar tu domo. Destrozarlo y construir algo más bajo y más ancho. Utilice sus sacos de dormir como capas aislantes, no como camas. Equipo 3, deben separar a los miembros de su equipo por especie, le dijo a otro grupo. Sarati necesita un control gradual de la temperatura. Borak necesita fuentes de calor externas. Los sirianos necesitan microambientes estables. Morrison, soy compañero de equipo, dijo una voz desesperada. Nuestro Siran ha entrado en letargo y creemos que se está muriendo. No se está muriendo, respondió Jake, recordando sus propias luchas con los clics. La dormancia es un mecanismo de supervivencia.
Manténlo caliente, pero no intentes despertarlo. Saldrá de ahí cuando la temperatura se estabilice. Algunos equipos no pudieron ser ayudados. Su equipo estaba demasiado dañado o estaban demasiado lejos para realizar los cambios que Jake sugirió, pero otros comenzaron a informar que habían tenido éxito. Los refugios que habían estado fallando comenzaron a mantenerse unidos. Los equipos que se habían estado preparando para activar sus balizas de emergencia decidieron seguir intentándolo. Morrison recibió una transmisión del propio comandante Beltar. ¿Cuál es tu estado? Todos los miembros del equipo están estables, señor, informó Jake. Hemos reparado equipos de comunicación y estamos brindando asistencia a otros equipos. Hubo una larga pausa. Cadete Morrison, sus acciones violan los protocolos de supervivencia de la Academia. Sí, señor, respondió Jake. Pero los protocolos de la Academia no funcionan en estas condiciones. Tuvimos que adaptarnos o morir. Otra pausa. Continúe con sus actividades actuales. Morrison. Después de la evacuación habrá un informe completo. Jake miró a sus compañeros de equipo que no solo estaban sobreviviendo sino prosperando en sus entornos especializados. Clix todavía estaba en estado de letargo, pero sus signos vitales eran fuertes. Las fracturas de cristal de Sara se estaban curando. Vex estaba coordinando las comunicaciones de rescate con otros equipos. Afuera la tormenta continuaba rugiendo. Pero dentro de su refugio improvisado, habían creado algo que la Academia nunca les había enseñado. Un lugar donde diferentes especies podrían sobrevivir juntas comprendiendo y acomodándose en sus diferencias. El humano había aprendido algo importante durante aquellos días desesperados en la luna helada. La supervivencia no consistía solo en mantenerse con vida. Se trataba de asegurarse de que nadie se quedara atrás cuando el universo intentara matarte. Y a veces eso significaba tirar a la basura las reglas y confiar en 10.000 años de terquedad humana que se negaba a rendirse ante nadie. Para el sexto día, el refugio de Jake se había convertido en el lugar más importante de toda la luna. Equipos de todo el territorio sobre la superficie congelada utilizaban su sistema de comunicaciones modificado para coordinar los esfuerzos de supervivencia. Lo que había comenzado como un intento desesperado por mantener con vida a su propio equipo se había convertido en una operación de rescate que salvaba vidas en todas partes. El sistema de comunicación crepitaba con una charla constante mientras los equipos informaban su estado y compartían consejos de supervivencia. Jake había creado algo que la Academia nunca había planeado. Una red de cadetes que se ayudan entre sí a sobrevivir rompiendo todas las reglas que les habían enseñado. El equipo 19 informó con una voz a través de la estática. Seguimos las modificaciones del refugio de Morrison. Todos los miembros del equipo estables y manteniendo el calor. El equipo 6 aquí dijo otra transmisión. Arcerati estaba desarrollando fracturas críticas, pero el método de control de temperatura está funcionando. Las fracturas han dejado de propagarse. Finalmente Clix salió de su letargo en la sexta mañana. Sus ojos compuestos se enfocaron lentamente a medida que los sistemas de su cuerpo volvieron a funcionar. El Zapiran miró con asombro alrededor del refugio modificado. Debería estar muerto. Clic, dijo su traductor convirtiendo sus sonidos de clic en palabras. Mi especie no puede sobrevivir una exposición prolongada a estas temperaturas. No solo sobreviviste, le dijo Fex, señalando el panel de comunicaciones. Jake convirtió nuestro refugio en un centro de comando. Ha estado coordinando los esfuerzos de rescate para toda la luna. Jake estaba encorvado sobre el equipo de radio, tratando de comunicarse con un equipo que había quedado en silencio 12 horas antes. Su última transmisión había sido desesperada. Su refugio se estaba derrumbando y su sistema de calefacción había fallado por completo. Equipo 11, aquí Morrison, Jake transmitió por 20ª vez. Por favor responde si puedes escuchar esto. Solo estática, le respondió. Puede que estén muertos, dijo Sara en voz baja. Su cuerpo de cristal se había curado casi por completo.
Las fracturas por estrés se desvanecieron a medida que el sistema de control de temperatura de Jake permitió que sus procesos naturales de reparación funcionaran. Tal vez, dijo Jake, pero siguió intentándolo. O tal vez simplemente están conservando energía. Las personas pueden sobrevivir mucho más tiempo del que se cree si saben lo que hacen. ¿Cómo sabes lo que están haciendo? BX preguntó. Nunca has estado en una situación de supervivencia como esta antes. Jake hizo una pausa en su trabajo de radio y miró a sus compañeros de equipo. Ahora todos estaban recuperados, cálidos y seguros en sus cámaras especializadas. Pero aún no entendían qué era lo que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte allí afuera. Todo ser humano ha estado en una situación de supervivencia como esta, dijo Jake. Quizás no en una luna congelada, pero en algún lugar. La Tierra intentó matar a mi especie durante millones de años, y todavía estamos aquí porque aprendimos a adaptarnos. Hizo un gesto hacia su refugio improvisado, que no se parecía en nada al reglamento de la academia, pero los mantenía con vida mientras el equipamiento reglamentario fallaba en todas partes. Mi bisabuela vivió la época del Dust Bowl en la década de 1930, cuando el viento arrancó toda la capa superior del suelo y la gente tuvo que sobrevivir en condiciones que parecían imposibles. Mi abuelo sobrevivió a las tormentas invernales en Minnesota que mataron a personas que no estaban preparadas. Mi padre aprendió a sobrevivir en el desierto cuando estaba destinado en Arizona. Jake volvió a la radio, ajustando la frecuencia para intentar comunicarse con el equipo silencioso. Cada cultura humana desarrolló diferentes técnicas de supervivencia porque la Tierra seguía intentando matarnos de diferentes maneras. Edades de hielo, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, sequías, plagas. Sobrevivimos porque aprendimos a ayudarnos unos a otros cuando las cosas iban mal. Pero otras especies también enfrentan desafíos, señaló Sara. El mundo natal de los Zarati tiene tormentas de cristal que pueden destruir ciudades enteras. Claro que sí, Jake estuvo de acuerdo. Pero la mayoría de las especies enfrentaron una o dos amenazas importantes y luego desarrollaron tecnología para lidiar con ellas. Los humanos se enfrentaron a todo el tiempo, durante millones de años. Tuvimos que aprender a adaptarnos a todo lo que el planeta nos arrojaba utilizando cualquier material que pudiéramos encontrar. De repente la radio cobró vida. Morrison, este es el equipo 11. Te escuchamos. Jake agarró el micrófono. Equipo 11. ¿Cuál es vuestro estado? Refugio destruido. El sistema de calefacción falló. Estamos en una formación de cueva natural, pero estamos perdiendo calor corporal rápidamente. ¿Cuántos miembros hay en el equipo? 4. 2 Borak, un Zarati, un Sapirion. El Sapirion está entrando en letargo y el Zarati está desarrollando fracturas. Jake cerró los ojos, pensando rápidamente. Una cueva podría ser un buen refugio si supieras cómo usarla, pero el equipo necesitaría modificarla por completo para sobrevivir. Escuche atentamente, transmitió Jake. Las cuevas retienen el calor si sabes cómo atraparlo. ¿Tiene algún equipo intacto? Algunos. Elementos de calefacción, mantas de emergencia, materiales de refugio rotos. Bien. Esto es lo que debes hacer. Durante la siguiente hora, Jake explicó al equipo 11 el proceso de convertir una cueva helada en un refugio de supervivencia. Les enseñó cómo crear deflectores de aire para atrapar aire caliente, cómo usar el calor de su cuerpo de manera más eficiente y cómo crear zonas de supervivencia específicas para cada especie utilizando equipos recuperados. Está funcionando, llegó la voz emocionada del equipo 11. La temperatura se está estabilizando. Las fracturas de Zarati han dejado de extenderse. Equipo 11, ahora son un relé de comunicación de respaldo, les dijo Jake. Ayude a coordinar con otros equipos en su área. A medida que avanzaba el día, Jake se dio cuenta de algo que habría sorprendido a los instructores de la academia. Su red de comunicación improvisada no solo ayudaba a los equipos a sobrevivir. Estaba creando algo completamente nuevo.
Los equipos compartían recursos, coordinaban esfuerzos de rescate para los grupos más débiles y desarrollaban técnicas de supervivencia que combinaban el conocimiento de docenas de especies diferentes. No solo sobrevivimos individualmente, observó Vex, monitoreando las comunicaciones desde el otro lado de la luna. Sobrevivimos como grupo compartiendo conocimientos y recursos. Eso es lo que hacen los humanos, dijo Jake, afinando la radio para comunicarse con un equipo que estaba informando fallas en los equipos. ¿Sobrevivimos juntos o no sobrevivimos? La tormenta finalmente comenzaba a debilitarse, pero Jake sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Cuando llegaran los barcos de rescate encontrarían algo sin precedentes. Un ejercicio de supervivencia que se convirtió en una revolución en cuanto a cómo diferentes especies podían trabajar juntas en condiciones extremas. Morrison llegó como comandante expresado a través de la radio. El informe del Comando Orbital indica que los sistemas de tormentas se están disipando. Las operaciones de rescate comenzarán dentro de 12 horas. Entendido, comandante, respondió Jake. Contamos con 41 equipos que reportan estado estable utilizando técnicas de supervivencia modificadas. 12 equipos fueron extraídos con éxito a posiciones secundarias. Solo quedan 3 equipos sin contabilizar. Hubo una larga pausa. Morrison, usted dijo que 41 equipos reportaron estatus estable. Sí, señor. Hemos estado coordinando esfuerzos de supervivencia en toda la Luna utilizando redes de comunicación compartidas y técnicas de refugio adaptadas. Otra pausa. Cadete Morrison, cuando comiencen las operaciones de rescate, usted será el primer equipo extraído para un informe inmediato. Jake miró a sus compañeros de equipo, quienes se habían convertido en algo más que simples cadetes durante su tiempo en el refugio improvisado. Se habían convertido en un equipo que entendía que la supervivencia no se trataba de seguir reglas. Se trataba de adaptarse a cualquier desafío que se presentara en el camino. Señor, Jake transmitió al comandante. Solicito permiso para permanecer hasta que todos los equipos sean extraídos de forma segura. Denegado, Morrison, serás extraído primero para el informe. Entendido, señor. Pero Jake ya estaba planeando cómo asegurarse de que la red de comunicación permaneciera activa hasta que el último equipo fuera rescatado. El instinto humano de ayudar a otros a sobrevivir era más fuerte que cualquier regulación de la academia, y no estaba dispuesto a abandonar ese principio cuando llegaran los barcos de rescate. La tormenta estaba terminando, pero la verdadera prueba para Jake Morrison apenas comenzaba. Los barcos de rescate llegaron como ángeles cayendo del cielo, con sus motores cortando el aire finalmente calmado del séptimo día. Jake observó a través de la ventana de su refugio improvisado como el primer transporte aterrizaba en la superficie congelada. Sus luces de aterrizaje cortaban la niebla matinal que se elevaba desde el hielo que se calentaba. El comandante Beltar salió de la nave líder, seguido por un equipo de instructores de la academia y personal médico. Incluso desde la distancia, Jake podía ver el asombro en sus caras mientras miraban a su alrededor lo que quedaba del ejercicio de supervivencia. El paisaje estaba salpicado de restos de refugios averiados, equipos rotos y balizas de emergencia que se habían activado demasiado tarde para ayudar. Pero también había señales de algo sin precedentes. Conjuntos de comunicaciones improvisados, estaciones de recursos compartidos y refugios modificados que habían mantenido a los equipos con vida cuando fallaba el equipamiento de la academia. La voz de Morrison Beltar llegó a través de la radio. Preséntese inmediatamente en la zona de aterrizaje para la extracción y el informe. Jake miró a sus compañeros de equipo que estaban empacando su equipo en las cámaras cálidas que había construido para ellos. Los clics volvieron a moverse con normalidad. Su letargo terminó por completo. El cuerpo de cristal de Sara se había curado por completo, sin mostrar signos de las fracturas por estrés que casi la habían matado. Vex estaba coordinando las comunicaciones finales con el equipo que aún esperaba el rescate. No quiero irme hasta que todos los demás estén a salvo, dijo Jake. La academia tiene reglas, respondió Vex, aunque no parecía contento con ello.
Debes seguir órdenes. Lo sé, dijo Jake, apagando el sistema de comunicación. Pero algunas cosas son más importantes que las reglas. La caminata hasta la zona de aterrizaje tomó 20 minutos, cruzando el hielo que había sido su enemigo durante 7 días. Los compañeros de equipo de Jake caminaron a su lado, y mientras avanzaban por el paisaje helado, pasaron junto a otros equipos que estaban siendo rescatados. Cada grupo que conocieron tenía la misma historia. Habían sobrevivido rompiendo las reglas de la academia y siguiendo las instrucciones de radio de Jake. Equipos que deberían haber muerto habían sobrevivido porque un cadete humano les había enseñado a adaptar su equipo e ignorar su entrenamiento. Morrison llamó a un Zarati del equipo 7. Su método de control de temperatura me salvó la vida. El instructor de la academia dijo que era imposible. Equipo 12 aquí, gritó a Borak mientras pasaban. El sistema de calefacción que nos enseñaste nos mantuvo vivos durante 3 días más. El comandante Beltar estaba esperando en la zona de aterrizaje con un grupo de oficiales de la academia. El rostro escamoso del comandante era ilegible, pero Jake podía ver sorpresa en sus ojos amarillos. Cadete Morrison, Beltar comenzó formalmente. Sus acciones durante este ejercicio de supervivencia han sido revisadas por el comando de la academia. Por favor, informe el estado de su equipo. Todos los miembros del equipo sobrevivieron y gozan de buena salud, señor. Jake respondió, poniéndose firme y observando el estado de los otros equipos. Jake respiró profundamente. 43 equipos sobrevivieron utilizando técnicas modificadas compartidas a través de nuestra red de comunicación. 12 equipos fueron reubicados con éxito en posiciones más seguras. 2 equipos activaron las balizas de emergencia pero sobrevivieron hasta el rescate. Solo un equipo sufrió bajas. Los funcionarios de la academia se miraron entre sí con expresiones que Jake no podía interpretar. De fondo, podía oír a otros equipos siendo cargados en barcos de rescate, muchos de ellos gritándole gracias al pasar. Cadete Morrison, dijo una nueva voz. Un Vortak anciano dio un paso adelante, portando la insignia de un miembro de la junta directiva de la academia. Soy el director Ketvar. Sus acciones durante este ejercicio violaron numerosos protocolos de la academia. Destruyó equipo reglamentario, ignoró los procedimientos de supervivencia y estableció redes de comunicación no autorizadas. Jake sintió que se le hundía el estómago. Había salvado vidas, pero también había roto todas las reglas de la academia. Sin embargo, el director continuó. Sus acciones también lograron la tasa de supervivencia más alta en la historia de la academia. El 96% de todos los cadetes sobrevivieron a una situación de emergencia que debería haber matado al menos a la mitad de ellos. El director señaló las operaciones de rescate que se desarrollaban a su alrededor. Lo que es más importante, demostró principios de liderazgo que nuestra capacitación actual no aborda. Se adaptó a las condiciones cambiantes, coordinó recursos entre múltiples equipos y desarrolló soluciones que tuvieron en cuenta las necesidades específicas de diferentes especies. Jake no estaba seguro de qué decir. Señor, solo hice lo que parecía necesario para mantener a todos con vida. Exactamente, respondió el director Ketvar, que es precisamente lo que queremos que hagan nuestros oficiales en situaciones de emergencia reales. Durante las siguientes horas, mientras continuaban las operaciones de rescate, Jake se enteró de que sus acciones habían iniciado algo mucho más grande que un ejercicio de supervivencia. La junta de la academia ya estaba reunida para discutir cambios en sus programas de entrenamiento basados en lo que había sucedido en la luna congelada. Los protocolos de Morrison, explicó el comandante Beltar mientras volaban de regreso a la estación de la academia. Así es como se llaman las técnicas de supervivencia que desarrollaste. Quieren que ayudes a diseñar nuevos programas de capacitación que enseñen el pensamiento adaptativo en lugar de procedimientos rígidos. Pero solo soy un cadete, protestó Jake. Ya no, respondió el comandante, entregándole a Jake un panel de datos con nuevas órdenes.
Se le ha asignado el cargo de Teniente Morrison y se le asignará la división de entrenamiento de supervivencia de la Academia. Su trabajo será desarrollar programas que tengan en cuenta operaciones múltiples en condiciones extremas. Jake miró por la ventana del transporte la luna congelada que caía debajo de ellos. En algún lugar allá abajo, el refugio improvisado que había salvado las vidas de su equipo probablemente ya estaba siendo estudiado por ingenieros de la Academia que querían entender cómo funcionaba. Hay una cosa más. El comandante dijo que la Junta de la Academia quiere saber cómo supo hacer lo que hizo. Tus técnicas no estaban en ningún manual de entrenamiento. Jake pensó en las historias de su abuelo sobre cómo sobrevivió a los inviernos de Minnesota, en los cuentos de su bisabuela sobre el Dust Bowl y en todas las demás historias de supervivencia humana. Historias que se han transmitido de generación en generación. Los humanos han sobrevivido a situaciones imposibles durante mucho tiempo, dijo Jake. Finalmente, aprendimos que cuando todo sale mal, no hay que seguir el manual. Te adaptas a cualquier situación que te depare y te aseguras de que nadie se quede atrás. 6 meses después, Jake se paró frente a un aula llena de cadetes de docenas de especies diferentes, enseñándoles los principios que habían mantenido a todos con vida en esa luna congelada. La Academia había rediseñado completamente su entrenamiento de supervivencia basándose en su experiencia. La supervivencia no se trata de tener el mejor equipo, les dijo a sus estudiantes, tal como le había dicho una vez su abuelo. Se trata de comprender lo que necesitas para vivir y luego hacerlo realidad con lo que tienes. Y lo más importante, se trata de garantizar que su equipo sobreviva unido. En la pared detrás de él había una imagen del refugio improvisado que se había convertido en el equipo de supervivencia más famoso en la historia de la Academia. Parecía basura construida por alguien que no sabía lo que hacía, pero había salvado más vidas que cualquier refugio reglamentario jamás construido. La Academia había aprendido algo importante del cadete humano que se negó a dejar que nadie muriera congelado bajo su supervisión. A veces la mejor forma de seguir órdenes era saber cuándo romperlas. Y a veces sobrevivir significaba confiar en instintos ancestrales que eran más antiguos que cualquier manual de entrenamiento. Jake Morrison había pasado la prueba de supervivencia de la Academia al fallarla completamente. En el proceso, le había enseñado a la galaxia algo sobre la obstinada negativa humana a rendirse cuando el universo intenta matarte. Y esa fue quizás la lección más humana de todas.